Bienvenidos a este espacio de conocimiento jurídico en el que estudiantes de Derecho mostraremos un amplio enfoque de perspectivas de la evolución del concepto de justicia a lo largo de la historia del derecho y su impacto en los sistemas jurídicos contemporáneos con el objetivo de explorar ideas sobre la justicia y cómo ésta ha moldeado y sigue influenciando en las leyes, en las instituciones judiciales y debates legales actuales. Examinaremos los diversos hitos históricos en el desarrollo del derecho y su impacto en la justicia. Además, evaluaremos las implicancias éticas y morales del concepto de justicia en el derecho. Analizaremos el impacto de los avances tecnológicos y la globalización de la justicia y cuestionaremos la capacidad de los sistemas legales actuales para proporcionar justicia frente a los desafíos contemporáneos. Para comenzar este viaje de conocimiento jurídico, hay que entender qué significa la palabra justicia y para eso, Bien. Buenas tardes, nos encontramos actualmente con el doctor Giovanni Michael González Jauregui, quien es magíster y doctor en Historia Universal por la Universidad Federal Ruiz de Fora. Asimismo también quien realizó estudios en maestría en Historia de Latinoamérica en la Universidad Pontificia Católica del Perú y es autor, por supuesto, de reconocidos libros, entre uno de ellos es Los esclavos. Bien, vamos a pasar con la primera pregunta, que es en relación. Buenas tardes, doctor. ¿En qué medida los grandes hitos históricos del derecho, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Magna de 1215, pueden ser vistos como intentos de universalizar la noción de justicia, o simplemente son reflejos de las hegemonías políticas y culturales de los tiempos? A ver, estos documentos sin duda alguna son, como tú lo dices, parte de ese reflejo de los grupos dominantes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si bien se propugna una idea de libertad, de igualdad y fraternidad que trae la Revolución Francesa, esto no alcanza a todas las sociedades por igual, porque es un fenómeno exclusivamente francés. Sí tiene un impacto en determinadas sociedades, pero estas, por ejemplo, las americanas, tenían que resolver un problema que estaba vinculado a su composición social, donde había pues grupos negros, indígenas, y que estas nuevas élites que podían haber abrazado los ideales de la Revolución Francesa no le iban a aplicar del todo, porque eso significaba colocar en igualdad de situación, darle ciudadanía a grupos que ellos consideraban sin duda alguna inferiores. Por lo tanto, la idea de justicia siempre estaba movida o estaba bajo la idea de intereses, ¿no? Entonces no podrías tú equiparar, lo justo hubiese sido equiparar, no tienes un impacto de estos ideales de la Revolución Francesa y equiparas a todos los integrantes a la idea de ciudadanos, pero no, eso no iba a pasar, porque era imposible pensar en el indígena y en el negro, que habían sido los esclavos o sirvientes o vasallos o encomendados, como iguales. Entonces lo que se buscaba de esa perspectiva es que mediante el derecho se ejerció la exclusión y se ejerció pues la separación de esta sociedad donde los indígenas y los negros, incluso durante la conformación de los estados nacionales, perdieron espacios de negociación que tenían durante el periodo colonial. Claro, así es. Ha impactado realmente bastante en el derecho, en el aspecto de la noción de la justicia. Bien, en relación a la segunda pregunta es cómo ha interactuado las nociones filosóficas de justicia, como el derecho natural en Aristóteles, y en las realidades políticas, sociales en diferentes épocas. ¿Y en qué medida cree usted que dichas teorías han influido en los sistemas legales modernos como en el mundo contemporáneo? Bueno, hay que reconocer una cosa concreta. En el caso específico de nuestro país, la dinámica de la sociedad no necesariamente va con la dinámica de las instituciones, ¿no? Tenemos procesos de automatización que muchas instituciones ni siquiera han empezado. Hay todavía situaciones en las que la persona tiene que asistir, cuando todo en algunos casos ya es electrónico, incluso las firmas. Recién algunas instituciones del Estado se están implementando las firmas digitales, pero desafortunadamente el tema de la justicia como tal
creo que no está muy vinculada en el caso peruano a estos avances tecnológicos. No sé qué influencia podría tener para ejercer mejor un sistema de justicia, quizás porque podrían acelerar procesos, que es el principal problema de la justicia peruana, que los procesos son largos, tediosos, que demoran muchos años. No sé cómo la tecnología podría intervenir a eso para que el concepto de justicia, que sería un proceso rápido, un proceso que pueda llevar pues a la condena o liberación de las personas, pueda ayudar, pero no, en el caso del Perú hay que reconocer que la dinámica de la sociedad que es con estos avances tecnológicos no va de la mano con las propias instituciones. Lo hemos visto en la pandemia, cuando se nos puso el desafío de la educación virtual. Los colegios públicos no tenían formas de acceso, incluso en las universidades públicas no tuvieron. Yo trabajé en San Marcos y se nos acabó el Meet de prueba y no pudieron contratar y nos pedían usar un Meet gratuito, pero donde no se podría grabar la clase. Entonces pensemos en esa idea, ¿no? La tecnología podría facilitar los procesos. El problema es, el Estado está en la capacidad de poder implementar todo este tipo de situaciones para poder acortar los plazos, para que se pueda ver que la justicia opera eficientemente. Es un tema muy complejo. Bien. Finalmente, en relación a qué papel jugó por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789 y en la creación de hoy en día, y cómo esto ha ido evolucionando en los derechos humanos en los sistemas actuales. A ver, lo que sucedió en Francia, muchos quieren vincularlo a lo que sucede en América en las independencias. No necesariamente es mecánico, así no pasó, pero sí podríamos reconocer que lo que sucedió en Francia en esta implementación de una constitución sí afectó a su colonia, principalmente la colonia de Saint-Domingue, que es Haití, donde los negros esclavos reclamaron ser libres, reclamaron estas ideas de ciudadanía, esta idea de ser libertad, de tener libertad y de abolir el sistema. Entonces el impacto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano forjó a los esclavos a llevar a cabo una revolución que fue radical en el mundo hispano en ese momento, en el mundo, no solo en el mundo francés hispano, porque tenías el Santo Domingo español al costado, estaba la cercanía de Cuba. Entonces Caracas, toda esa zona del Caribe estuvo muy influenciada por ¿cómo se llama?, la Revolución Francesa y por lo que estaba aconteciendo en Haití. Entonces estos negros haitianos se rebelan buscando que se les otorgue pues la libertad, que se les otorgue ciudadanía, pero el Estado francés no lo va a aceptar y se produce una de las revoluciones de mayor duración en el mundo atlántico y la más radical, ¿no? Entonces, si hay un impacto en el momento, tiene que adecuarse a varias situaciones, pero como digo, ¿no?, en el caso de la América hispánica, ¿sabes cuál es el problema de fondo? Creer que las situaciones se pueden generalizar. No reconocemos las cosas específicas. España y sus colonias tuvieron un devenir distinto, donde la influencia francesa y esta declaración se va diluyendo. Es mi perspectiva, porque, a ver, muchos nos dicen, la Revolución Francesa tuvo un impacto en las independencias americanas, y no fue así. El real impacto en las independencias americanas fue lo que ocurrió en 1808, con la salida de Fernando VII del poder por causa de Napoleón. Y Napoleón, ya para esa época, se había alejado mucho de estas declaraciones del hombre y del ciudadano, y había impuesto un imperio, ¿no? Entonces hay que reconocer que existen influencias, pero que no son totales, son bien segmentadas, se recogen la idea, se debate, pero que se tiene que adecuar al espacio americano, al espacio. Es así como nos preguntamos qué significa la justicia y se nos vienen distintos términos a la mente que en algún momento hemos llegado a escuchar. Es por ello que para poder entender este término, este espacio de conocimiento jurídico brindará un amplio análisis de lo que significa, significó y significará la justicia. Bien,
El concepto de justicia ha ocupado un lugar fundamental en el estudio filosófico y el pensamiento desde las primeras civilizaciones hasta la época moderna. Ha evolucionado desde pueblos primitivos hasta mundos digitalizados. La justicia ha sido representada por una mujer que tiene los ojos vendados y tiene una balanza y una espada en cada mano. Ella en la cultura griega es Temis, diosa de la justicia. La venda en sus ojos representa la imparcialidad con la que todos debemos ser juzgados. La balanza representa la proporcionalidad y la equidad, mientras que la espada simboliza la capacidad de coerción que tiene el derecho. Este símbolo ha sido representado de manera similar en mitologías distintas como la romana a través de la diosa Justitia, la mitología escandinava con el dios Forseti y la mitología china con el dios Shangdi. Cada cultura ha impuesto un símbolo que hoy en día es entendido casi universalmente, solo que representado de distinta manera. Bien, para analizar la justicia debemos realizar un viaje hacia el pasado, remontarnos al año 3500 a.C. con la civilización sumeria. Tras la aparición de la primera forma de escritura, la cuneiforme, en la civilización sumeria se puede rastrear el surgimiento de sistemas legales, leyes positivas y especialmente una nueva forma de gobierno que es la burocracia. Esta civilización va a estar constituida por un templo, el cual se va a dedicar a la administración en beneficio de todos. Sin embargo, esta solo va a ser la teoría, en cambio en la práctica va a ser completamente diferente. Se va a crear un sistema burócrata destinado a perseguir los bienes y productos de la población. La recaudación de impuestos va a ser tan severa que va a ser un abuso tan grande dentro de la civilización que el rey Ukajima, quien llega al poder tras un golpe de estado, va a dictar una serie de disposiciones para corregir estas injusticias. Comienza destituyendo funcionarios corruptos y reduciendo impuestos, y es así como por primera vez en la historia se crea el primer código jurídico de la humanidad, que, dato curioso, se graba en piedra y se lee en piedra. Bueno, por primera vez en la historia se describe la justicia social dentro de las placas. Se encuentra este término de justicia social que es impuesto en la civilización sumeria. Tras esto, Ukajima funda el primer orfanato, funda el primer lugar para ancianos, implementa sanciones drásticas a quienes desobedecían la ley y protege a los pobres de impuestos. Y además instituye un sistema jubilatorio que va a ser hoy en día una forma, bueno, que es para hoy en día un ejemplo que ha sido impuesto en la civilización sumeria. Sin embargo, esta reforma va a tener una duración muy poca porque el rey Ukajima va a ser destituido y ejecutado por otros reyes y bueno, esta va a ser la primera manifestación de un sistema legal que podemos atribuirle a la humanidad, aunque su relevancia no es tan notable como códigos civilizaciones posteriores como en Grecia, en Roma. Es importante destacar a esta civilización porque es la primera y es en la primera que vemos el término de justicia como justicia social. Dentro de la civilización griega, hay que reconocer que esta es una de las más citadas y reconocidas por sus grandes aportes a la filosofía y a la política, por figuras como Aristóteles, Platón, los estoicos, Sócrates, que aportan conceptos e ideas importantes. Vamos a destacar a uno de ellos, que es Platón.
que en su obra La República define la justicia como un estado en el que cada individuo cumple un rol en la sociedad, promoviendo el bienestar común. Para Platón, la justicia se manifiesta en la armonía entre el individuo y el Estado, siendo una virtud tanto pública como privada. Ya avanzando en el tiempo, nos vamos a encontrar con la civilización hebrea, que se va a caracterizar por el énfasis en la justicia divina, en la justicia de Dios. Este tipo de justicia va a considerar a una persona justa si se cumple acuerdos y obligaciones recíprocas. Por ejemplo, en el contexto de un pacto, es justa aquella persona que cumple con lo acordado. Para la cultura hebrea, resulta imposible separar el concepto de justicia del mundo religioso. Son dos términos que van de la mano y que son inseparables, donde es Dios quien va a determinar qué acciones son justas y qué acciones son injustas, otorgando una clase de recompensa y castigo, es el cielo y el infierno, en el cual van a estar los justos y los injustos. Ahora, remontándonos un poco en Sudamérica, vamos a encontrar a la civilización incaica, sin antes mencionar y no olvidarnos de la civilización romana, que es una de las civilizaciones más influyentes en el mundo. Y esta civilización va a ver a la justicia como un principio fundamental para el funcionamiento del Estado y la sociedad. El derecho romano va a ser uno de los más, de los más influyentes sistemas legales, como ya lo he mencionado, porque va a establecer bases para sistemas jurídicos modernos, y el mayor aporte que va a tener va a ser la codificación de leyes en el Corpus Iuris Civilis bajo el emperador Justiniano. Va a ser un conjunto que recoge principios fundamentales de derecho civil, penal y procesal, y que convierte en una referencia central para los sistemas jurídicos posteriores. Ahora sí, la civilización incaica. Bueno, la justicia dentro de la civilización incaica estaba profundamente ligada a la estructura social y economía de este imperio, así como los valores colectivos que se organizaban en sociedad. A diferencia del sistema romano, no van a existir leyes positivas, leyes escritas, pero sí leyes basadas en costumbres y la autoridad centralizada, que en este caso va a ser el himno. La justicia en este contexto se fundamentaba en el principio de reciprocidad y en el cumplimiento de deberes colectivos. La unidad básica de organización es el AIU, que funcionaba como un sistema comunitario donde el trabajo y los recursos se compartían para asegurar el bienestar de todos. La justicia estaba vinculada a la armonía dentro del AIU, disculpen, y el cumplimiento de las obligaciones mutuas. Bueno, al analizar cómo la justicia en la civilización incaica se centra en principios colectivos, es interesante observar cómo las ideas han evolucionado hasta enfoques más abstractos y filosóficos, que es el caso de la modernidad, ¿no? Estamos en un mundo prácticamente digitalizado al 100%, como ya he hecho mención. Un ejemplo clave de esta transición va a ser la obra del escritor John Rawls, quien va a definir la justicia desde una perspectiva racional y equitativa en su libro de la teoría de la justicia. Rawls propone que una sociedad justa debe basarse en dos principios. El primero, de garantizar igualdad de derechos, y el segundo, de la libertad fundamental para todos nosotros.
y que las desigualdades, bueno, sociales y económicas solo sean justificables si benefician a las personas desfavorecidas. A través del velo de la ignorancia, que va a ser un término que se encuentra dentro de este libro, Rawls hace una clase de experimento mental en el que las personas eligen principios y justicia sin conocer la posición de la sociedad. Rawls busca asegurar que las decisiones sean justas y equitativas, evitando riesgos y favoritismos. En conclusión, para hacer un énfasis acerca de lo que hemos abarcado, que consideramos que es lo más relevante dentro del concepto de justicia, este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando los valores y principios de las diferentes civilizaciones, desde la Sumeria hasta la actualidad, en la que vamos a encontrar a filósofos y escritores como Rawls, que van a dar una perspectiva muy diferente de lo que anteriormente significaba la justicia, sin embargo, no dejando ese hilo que conduce a la justicia de alguna u otra forma, con un concepto que nunca pierde el sentido y nunca va a perder ese hilo. Es crucial entender qué es la justicia, porque es un tema muy relevante en la búsqueda de una sociedad equitativa y justa. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carol Díaz Pariamachi y bueno, yo voy a hablar sobre las principales escuelas del pensamiento jurídico y su interpretación de la justicia, también analizando cómo cada una de estas corrientes influye en el desarrollo del derecho y en la manera en la que entendemos la justicia hoy en día. Voy a empezar con el derecho natural. El derecho natural, bueno, esta es una de las corrientes más antiguas que se remonta a filósofos como Platón y Aristóteles, quienes defendían que la justicia está vinculada a principios morales universales que existen independientemente de las leyes humanas. Bueno, según esta corriente, hay leyes que provienen de la propia naturaleza y que pueden ser descubiertas a través de la razón. En la Edad Media, pensadores como Tomás de Aquino integraron el derecho natural con el cristianismo, proponiendo que las leyes humanas solo son justas si están alineadas con las leyes divinas o leyes naturales. Esta corriente también ha influido enormemente en la concepción moderna de los derechos humanos, que se consideran universales y válidos para todas las personas independientemente de cada país. Y bueno, ahora voy a hablar del positivismo jurídico. El positivismo jurídico en sí surge como una respuesta al derecho natural. Para los positivistas, el derecho no está necesariamente vinculado a la moral, sino que consiste más en las normas creadas por las autoridades y sancionadas por el Estado. Aquí también la justicia se entiende como lo que dictan las leyes. Por ejemplo, John Austin fue uno de los principales exponentes del positivismo y él afirmaba que el derecho es el mandato del soberano que está respaldado por sanciones. Y también más adelante, Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, desarrolló una versión más sofisticada del positivismo, argumentando que el derecho debe ser estudiado en su propio marco, por así decirlo, sin influencias de la moral o de la política. Para Kelsen, por ejemplo, la justicia es simplemente el cumplimiento de las normas que forman parte de un sistema jurídico, sin importar si esas normas son moralmente justas o no. Bueno, ahora voy a hablar sobre el realismo legal, que esta es una corriente que rechaza tanto el derecho natural como el positivismo. Los realistas argumentaban que el derecho no puede entenderse solo como un conjunto de normas abstractas, sino que debe analizarse a partir de cómo aplica en la práctica. El juez estadounidense Oliver Wendell Holmes, él era uno de los más grandes exponentes de esta corriente y él afirmaba que la vida del derecho no es nada lógica, sino es por la experiencia. Él nos quiere decir
con esto que las decisiones judiciales no se basan simplemente en la aplicación de una aplicación estricta de la ley, sino más que se basan en factores sociales, políticos o incluso hasta psicológicos. Para el realismo, la justicia es lo que los jueces y los tribunales deciden en la práctica, lo que conlleva hay un enfoque más pragmático y contextual del derecho. Ahora hablaré de la teoría crítica del derecho. La teoría crítica del derecho es una corriente que emerge en el siglo XX y plantea que el derecho no es neutral, sino que más bien refuerza y refleja las estructuras del poder de la sociedad, ¿no? Los estudios críticos del derecho sostienen que las leyes a menudo sirven para mantener el estatus y perpetuar las desigualdades sociales, económicas, políticas. Un ejemplo claro, de esta crítica, pues argumentan que el derecho, tal como está estructurado, no es un instrumento de justicia, ¿no? Sino más bien es como una herramienta de opresión. Esta corriente también nos invita a reflexionar sobre cómo el derecho puede ser utilizado para transformar así la sociedad y promover una justicia más justa y más equitativa, ¿no? Ahora de la teoría del derecho puro. En sí, este es de Hans Kelsen, que ya en realidad lo había mencionado justo antes de hablar del positivismo, pero yo considero que su obra es influyente y en cuanto a su teoría pura del derecho, Kelsen nos propone una teoría que separa completamente, por así decirlo, el derecho de la moral y de cualquier otro sistema de valores. Su enfoque es más normativista, lo que significa que para él, el derecho es es como un conjunto de normas que legitiman unas a otras una jerarquía, por así decirlo, cuya norma suprema sería la norma fundamental. Para Kelsen, en realidad, el concepto de la justicia no tiene un papel esencial dentro del análisis jurídico, ¿no? Lo importante es más bien la estructura del sistema legal y cómo mantiene su coherencia. Ya por último, voy a hablar del iusnaturalismo racionalista. El iusnaturalismo racionalista es una evolución del derecho natural que surgió en el contexto de la Ilustración. A diferencia de las versiones anteriores del derecho natural, que se basaban en sí en una visión más teológica o religiosa, el iusnaturalismo racionalista, en sí pone más énfasis en la razón humana como la fuente de las leyes naturales, ¿no? Filósofos como por ejemplo John Locke o Jean-Jacques Rousseau definieron que la idea de los seres humanos mediante el uso de la razón se podían identificar, por así decirlo, como ciertos derechos naturales como la libertad y la propiedad, que son derechos intrínsecos y que ningún gobierno en sí puede violar legítimamente, ¿no? Ese pensamiento en sí influyó enormemente en la creación de los documentos fundamentales, ¿no? Como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio alrededor del año 1789 y que también se declaró en las constituciones modernas. Ya para concluir esto, todas estas escuelas en sí nos han ofrecido interpretaciones muy diferentes de lo que es la justicia, y pues esas diferencias siguen siendo muy relevantes hoy en día. Cada una de esas corrientes en sí ha influido en los sistemas legales contemporáneos y nos ayuda a reflexionar sobre
cómo construimos un sistema jurídico que en realidad sea verdaderamente justo para todos, ¿no? Bueno, ya con esto voy a pasarle a mis compañeros para que sigan explicándole un poco acerca de este tema. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre el punto número 3. Mi nombre es Ayuri Gago y les voy a hablar sobre la exploración de los hitos históricos en el desarrollo del derecho. Como ejemplo serían la Carta Magna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su impacto en la concepción de la justicia. Pues bueno, durante el transcurso del tiempo la historia ha ido cambiando y evolucionando, no solo en el aspecto social o económico, sino que también en el aspecto jurídico, político, por lo cual esto significa que el derecho surge con la voluntad política que preexiste e interviene desde el momento en que forma a la sociedad. Pues se da un régimen y se determina un orden, teniendo en cuenta ciertos fines considerados como valores. Asimismo, el derecho puede ser considerado como una relación entre conductas ético y político. A partir de ello, con todos los sucesos que pueda acontecer la historia, hay hitos que la marcan, hechos que hasta hoy en día dejan huella. Uno de tantos ejemplos que podría dar es la Carta Magna del año 1215. Fue creada el 15 de junio en el reinado del rey, año del Señor de 1215. Hablar de esa carta es tratar el tema de la libertad, democracia y la ley, y es el documento más popular del Reino Unido. Surgió en la Edad Media. Esta carta impuso por primera vez limitaciones por escrito a la autoridad real en los ámbitos de derecho, feudales y la justicia. Puso límites a las injusticias del poder arbitrario del rey. Bueno, se puede encontrar en la parte final del documento el siguiente fragmento, y voy a pasar a leerlo, que dice: por tanto queremos y ordenamos firmemente que la Iglesia de Inglaterra sea libre y que todos los hombres en nuestro reino tengan y posean todas las antedichas libertades, derechos y concesiones verdadera y pacíficamente, y libre y quietamente, plena y totalmente para sí mismo y sus herederos, de nos y nuestros herederos en todas las cosas y lugares. Como que dicha. Se presenta también juramento por parte nuestra y por parte de los varones que todas las cosas antedichas serán fiel y sinceramente observadas en buena fe y sin mala intención, dado bajo nuestra firma en presencia de los testigos arriba mencionados y muchos otros, en el campo llamado Runnymede, entre Windsor y Staines, el 15 de junio del año 1215 de nuestro reinado. Bueno, sus principios siguen tan vigentes hasta el día de hoy, ya que debido a esto se sentó las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, la Declaración de los Derechos de Estados Unidos en América. Este documento marcó en Reino un primer paso hacia una democracia parlamentaria, en donde es respetado el derecho al individuo. Asimismo, esta carta es reconocida a nivel internacional porque simbolizó la libertad y fue fundamental para el desarrollo de la justicia, y ahora en nuestra sociedad moderna también lo es. El impacto en la justicia fue que a través de este acontecimiento dio las limitaciones al poder estatal, ya que limitaron el poder del Estado y se dio la separación de poderes.
También por otro punto a tratar tendría que ser la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Pues el 17 de septiembre en 1787 nace la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, que firmada por George Washington y William Jackson. Bueno, un antecedente de la Declaración de la Independencia, donde busca justificar la conducta de las colonias sublevadas ante el Tribunal de las Naciones, afirma la validez eterna de la ley natural. Hay una parte de la Constitución donde nos comenta el siguiente párrafo. Dice, el pueblo de los Estados Unidos, con el objetivo de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad interna, proveer a la defensa común, promover el bienestar y generar y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Se puede decir que el documento es conciso y consta de 7 artículos que son perfectamente elaborados. Es catalogada la primera Constitución de la época moderna, en donde es consagrada a los Estados Unidos como la primera república de los tiempos modernos. A partir de esto se da un nuevo tipo de gobierno, ya no monárquico, sino uno libre. Se implanta un régimen presidencial donde es reconocido un monarca por elección del pueblo y solo tendrá un periodo de gobierno. También sentó las bases para los derechos humanos modernos. Otro de los hitos importantes en la historia del derecho sobre la evolución de la justicia son, por un lado, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y por el otro es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estos dos grandes documentos, respectivamente, marcaron la historia hasta el día de hoy, acontecimientos que dejaron huellas para así nosotros vivir en armonía. Pues en el primer documento dieron una declaración solemne de derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, que así se da a conocer sus derechos y deberes. Agregando a lo anterior, se dio los principios de igualdad, libertad y fraternidad para todos. También impuso la protección de los derechos individuales, separó el poder, dio inicio a una democracia y promovió movimientos de independencia y dio inicio a una justicia social. En segundo punto, respecto al documento número 2, pues este es el más importante de la historia, ya que esto no solo fue en un país o en un continente, sino que abarcó a nivel universal. Universalizó los derechos ya impuestos en el año 1789 y los amplió estableciendo 30 artículos. 30 artículos generales, en donde velaban por los aspectos económicos, sociales y culturales. Se dio reconocimiento de dignidad y valor que tenían los seres humanos. Esto fue inspiración para la creación de sistemas jurídicos y constituciones democráticas. En conclusión, estos puntos o sucesos importantes
han quedado marcadas hasta el día de hoy en nuestras vidas, ya que continúan inspirando movimientos por justicia y democracia. Por ese motivo, eso sigue influenciando en la lucha por la libertad y la igualdad. Esto es importante para la dignidad humana, así obtendría una calidad intrínseca y única. Porque cada persona tiene un valor y se merece respeto. Estas declaraciones de derechos han sido fundamentales para la evolución del derecho en sí mismo y justicia, porque van promoviendo la igualdad, la dignidad y la libertad, por lo cual se fueron fortaleciendo las ideas de los derechos humanos, que son universales, inalienables y naturales. Gracias. El concepto de justicia es un tema que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, gracias a las concepciones que analizan sobre las teorías del derecho. Gracias a este se puede apreciar los cambios sociales, culturales, históricos y filosóficos de la sociedad. Estos conceptos se dejan ver de diferentes maneras en los diferentes sistemas jurídicos para cada característica y enfoque referente a la época, junto con los principios de igualdad y libertad, para formar sistemas más justos. Se tiene registro de la forma en la que las primeras civilizaciones relacionaban la religión con la moral a la hora de tomar en cuenta la justicia. Una muestra de esto son las leyes de Hammurabi, que era un compendio de leyes y sistemas judiciales capaces de otorgar un sistema uniforme. Este es considerado el primer código penal, ya que daba una sanción proporcional al daño causado, buscando ver más allá de un simple castigo. En Grecia, los filósofos buscaban encontrar un nuevo significado para la justicia, puesto que hasta ese punto solo se pensaba en los castigos. Platón, en su obra La República, buscó idear el sistema ciudad-estado ideal, pero sobre todo buscaba abarcar la justicia como un tema principal. Al final podemos apreciar que la conclusión que se obtiene sobre la justicia es que es fundante y preservante, pero que además es una virtud basada en prudencia, fortaleza y templanza. Se entiende que son necesarios estos tres términos para comprender la virtud y para mantener la justicia. Aristóteles, en cambio, buscó ver más allá de esa virtud y supo dividir los conceptos base de la virtud en una justicia legal o general, que refería a la manifestación de un amplio sentido de justicia para las leyes y normas de la sociedad. Se centraba en el orden y bienestar de la comunidad, y luego la justicia particular, que a diferencia de la legal, se ocupó del orden social. Es en esencia para resolver disputas y mantener el equilibrio de las relaciones interpersonales, dividida a su vez en justicia distributiva y justicia conmutativa. La justicia distributiva nos habla de las diferentes distribuciones equitativas de bienes y honores dentro de la sociedad. Este tipo de justicia se basa en la idea de que los recursos deben ser asignados de acuerdo con el mérito y la contribución de cada individuo. La justicia conmutativa era la interacción y transacción entre los individuos enfocados en la igualdad y la equivalencia en las relaciones. Esto para que las pérdidas y ganancias en intercambios se aseguraran para que las partes involucradas obtengan lo que corresponda de manera justa. Así llegamos a Roma y al derecho civil, basado en que este tiene un enfoque más codificado y sistemático. Este ayuda a buscar un tratado equitativo según la ley, para que todos los ciudadanos de esta manera buscaran la paz. También se tiene al common law, que es un sistema jurídico que se mantiene hasta el día de hoy en Inglaterra o en países de tradición anglosajona. Se le llamó común, que significa común, porque pasó de ser el derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas en precedentes establecidos por tribunales.
El derecho islámico es un poco más arraigado a la religión. Este tiene una combinación en su ética religiosa y en su orden legal, ya que ellos consideraban que la justicia solo puede ser considerado un mandato divino, que debe ser bien relacionado con sus ideas morales, puesto que el juez debe considerar los mandatos divinos, ya que esto es lo que se entiende por justicia en la cultura islam. De esta manera se ve que ellos se inclinan más por una promoción de justicia que por una resolución de justicia, en base a sus sistemas judiciales. Eso basado en la Sharia, que deriva del Corán, y la Sunna. A través de estos sistemas se puede ver una tensión entre la justicia equitativa y la justicia de aplicación de normas. Esto visto antes en el Common Law, que buscaba una justicia más contextual, y el derecho civil, que privilegia la estabilidad normativa, y asimismo el derecho islámico, que resalta una intersección entre ley y moral. Estos diferentes enfoques en la justicia ayudan a la globalización y el nuevo intercambio cultural que deja huella en los sistemas jurídicos actuales, buscando así un diálogo entre estos sistemas, viendo no solo una forma de castigar, sino buscar una justicia restaurativa, pero sobre todo el tener en cuenta la nueva integración de los derechos humanos. Ayudó a formar a muchos países con base en justicia social y equidad en el marco jurídico. Esta comprensión de justicia refleja no solo diferencias legales, sino también visiones distintas sobre el individuo, la comunidad y el papel del Estado. En esta reflexión se puede apreciar que la interacción de estos sistemas ayuda a construir un enfoque de justicia que puedes integrar lo mejor en cada tradición, desde sistemas de normas rudimentarios en las sociedades hasta las complejas estructuras legales contemporáneas. El derecho ha evolucionado para garantizar la justicia, proteger derechos y conductas de esto gracias a las influencias de los factores como filosofía, la ética, la lucha de derechos humanos, etc. Como bien afirmaba Aristóteles, la justicia brilla más que la estrella matutina o vespertina. Hacía mención de esto ya que la destacaba como la virtud más elevada. Partiendo de lo expuesto anteriormente por mis compañeras, tenemos entendido entonces que a lo largo de la historia, la idea sobre justicia se ha ido cambiando, ha ido evolucionando por experiencias culturales, filosóficas y sociales, siendo interpretadas de manera distinta, variando según las creencias y estructuras que se habían establecido en cada sociedad. Es por eso que el término de justicia no se encierra, no se limita a un solo significado, sino que abarca diversas interpretaciones, dependiendo del contexto en el que se quiera utilizar. Por ejemplo, puede ser ético, jurídico e institucional. Nosotros tendremos en consideración a las implicaciones éticas y morales de la justicia en el derecho. Según Juan Germán Prado, la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. Con esta definición, entendemos cómo es que la ética establece principios que guían las decisiones sobre lo que es correcto o incorrecto, lo justo o lo injusto. Como ciencia normativa, entonces, examina el deber ser, es decir, cómo nosotros los seres humanos debemos actuar para promover la libertad, el respeto y la dignidad, asegurando que las decisiones judiciales estén tomadas a partir de estos valores ya mencionados. Dichas implicaciones éticas y morales van a influir en la justicia, abarcando conceptos fundamentales como lo son la equidad, la proporcionalidad, el castigo y la rehabilitación, todos estos importantes en la construcción de sistemas legales. Abarcando el primer concepto, el de la equidad, deriva del término romano aequitas, que implica que el derecho debe otorgar igual protección a intereses iguales, ajustando el trato según las circunstancias. Aquí se combina la justicia igualitaria e individualizadora, tratando igual a los casos iguales y desigual a los casos desiguales. Se relaciona también el término de equidad con la
epiqueia aristotélica, que buscaba aplicar la justicia de una manera flexible en casos concretos. Como nosotros ya conocemos, la ley se construye a partir de un conjunto de reglas generales, que la equidad aquí permite que un sistema jurídico ajuste esas normas generales a situaciones individuales, evitando que se resulten en casos desproporcionados o resultados injustos. En la Edad Media, esto también pasa en los tribunales de equidad, originalmente llamados los Equity Courts en el Common Law, que surgieron para corregir esa rigidez que se aplicaba del derecho común, aplicando principios de equidad y de justicia moral. Estos tribunales querían ofrecer soluciones más justas y personalizadas en casos donde el derecho común estaba dando resultados ineficientes. Este enfoque también se va a manifestar claramente en el derecho contemporáneo, más en concreto en el ámbito del derecho familiar, que es, como sabemos, regula las relaciones y disposiciones legales que están relacionadas con la familia, donde, por ejemplo, las decisiones sobre la custodia de los hijos debe considerar el bienestar y necesidades de los menores, priorizándolos a ellos más allá de los criterios legales que se deben seguir estrictamente. El filósofo John Rawls también en su teoría de la justicia introduce el concepto de esta misma como equidad, donde surge a partir de dos principios fundamentales. El primero, que establece que cada persona tiene el derecho a un esquema de libertades básicas que son compatibles con las libertades de los demás, donde resalta que la importancia de la libertad individual es un valor prioritario. En su segundo principio, Rawls sostiene que las desigualdades sociales y económicas deben organizarse de una manera en la que beneficien a todos y especialmente a los más desfavorecidos. Su propuesta en esta obra busca equilibrar la libertad individual con la justicia social, donde la equidad es el que guía la interpretación y la aplicación de las leyes, asegurando que el sistema jurídico sea justo en sus leyes y en su aplicación. La equidad, por lo tanto, va a complementar a la ley, garantizando un enfoque más humano, más ético en la administración de la justicia. El principio de proporcionalidad también se encuentra en el pilar de la interpretación de la justicia dentro del derecho. Esta es una expresión común en el lenguaje cotidiano y en las ciencias exactas. Según la Real Academia Española, es definida como la conformidad entre partes y el todo. Su concepto ya en el ámbito del derecho surge de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, donde se establece que las restricciones a los derechos fundamentales deben ser evaluadas bajo tres subprincipios. El primero es el de la adecuación, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en un sentido estricto. Desde esta perspectiva ética, el principio de la proporcionalidad busca ese equilibrio entre los derechos individuales y los intereses sociales. Desde su principio, exige que cualquier medida tomada sea adecuada para alcanzar un objetivo legítimo, donde se garantice que no se infrinjan los derechos sin ninguna justificación. La necesidad, que es otro de sus principios, plantea que entre múltiples opciones solo se elige la que cause menos daño a los derechos fundamentales. Y por último, el de la proporcionalidad en sentido estricto, que busca equilibrar a los derechos fundamentales con los intereses sociales, asegurando que los beneficios de una intervención superen a los de las lesiones o las limitaciones que puedan causar los derechos individuales. Este principio de acá no solo se limita a un estándar jurídico, sino que también actúa como un tipo de herramienta de control que evita la arbitrariedad en la actuación del Estado. En ese sentido, el principio de proporcionalidad es una estructura argumentativa que permite a los tribunales fundamentar sus decisiones, equilibrándolos a los derechos en conflicto y asegurando una interpretación que respete la dignidad humana. Según el autor Robert Alexy, el principio de la proporcionalidad es fundamental en la interpretación constitucional y es uno de los métodos más importantes para abordar la relación entre los derechos constitucionales y las decisiones estatales. En la actualidad, la proporcionalidad es un principio muy importante en los sistemas penales democráticos. Por ejemplo, en países como Alemania o Suecia,
Las Cortes Europeas de Derechos Humanos dictaminan repetidamente que el castigo debe ser proporcional al delito, diseñando, pues en el caso de estos países, penas que son humanitarias y equitativas. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de Estados Unidos, ya que frecuentemente se escuchan críticas sobre sus políticas, donde se dice que incumplen el principio de proporcionalidad, porque imponen castigos excesivos para delitos considerados como no violentos, donde sus penas mínimas son obligatorias y en otros casos se aplica la pena de muerte, que pues sigue estando vigente en más de la mitad de sus estados. La rehabilitación y el castigo también son dos de los últimos conceptos importantes que vamos a abarcar de la justicia. En el caso de la primera, la justicia criminal tiene sus raíces en el derecho francés del siglo XVIII, que se enfoca en la anulación de las condenas y la eliminación de antecedentes penales. En el siglo XIX, César Beccaria, en su obra de los delitos y de las penas, introduce este término, la rehabilitación, pero con otro término, que es el de reforma, que propone que el castigo no es solo una retribución, sino un tipo de herramienta para la prevención del delito y la recalificación del delincuente como un sujeto de derecho. Beccaria se oponía más bien a los castigos desproporcionados e inhumanos y defendía, por su parte, a las penas que eran justas y eran racionales. Según todo este enfoque que acabamos de mencionar, estaba influenciado por la Ilustración, que supone para la época un cambio en la visión de la justicia. Hoy en día, la rehabilitación tiene dos enfoques principales, estos dependiendo de la rama del derecho en la que se analice. Desde el derecho penitenciario se busca la reeducación, la resocialización y la reinserción del delincuente en la sociedad, donde se prioriza su transformación y su adaptación. En cambio, en el derecho penal, la rehabilitación va a permitir la reinstitución de los derechos del condenado una vez que su pena haya sido cumplida, además de que se elimina los antecedentes penales que puedan haber surgido durante su proceso judicial. La rehabilitación, según el Poder Judicial del Perú, es definida como el restituir el uso y el goce de los derechos y capacidades de los cuales fue privado el autor de un delito, luego de haber purgado su pena. Este principio está ligado al principio de la dignidad humana, donde se basa en el respeto a los derechos humanos. Es tan importante que está implicado en nuestro primer artículo, en el capítulo 1 de la Constitución del Perú, donde señala que la defensa de la persona humana y del respeto de la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, se señala en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y están dotados con esta razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este principio sostiene que toda persona tiene valor intrínseco por el simple hecho de ser una persona humana, lo que implica que incluso al haber infringido, el haber cometido un delito, no debe ser despojada de su dignidad. El sistema penal, por lo tanto, no debe tener un objetivo de humillar al infractor, sino más bien ofrecerle esa oportunidad de transformarse. La pena debe respetar la dignidad del condenado y enfocarse en su reeducación, resocialización y reintegración en la sociedad, en lugar de centrarse únicamente en el castigo. Centrándonos en este mismo castigo, podemos encontrar diversas concepciones y justificaciones en la sociedad. Desde una concepción preventiva, el castigo se considera justo para prevenir los futuros delitos, que busca disuadir a otros y evitar un daño mayor a la sociedad. Desde una concepción retributiva, el castigo es justo como una compensación moral por el daño que haya causado el delincuente, ¿verdad? Donde se establece un tipo de equilibrio tras la transgresión cometida. Desde una concepción compensatoria, ve el castigo como un pago por la transgresión, donde se compara la relación entre un delincuente y la sociedad con la de un deudor que debe restaurar ese mismo equilibrio. Así igual existen diferentes concepciones, pero a lo largo del siglo XIX es que el castigo se institucionaliza como el desarrollo de las prisiones en Europa y América del Norte.
que se veían como una alternativa más humanitaria a sanciones más severas como lo era de la pena capital o las mutilaciones, por ejemplo. Aquí las prisiones no solo se castigaban en ellas físicamente, sino que promovían ese aislamiento para fomentar una reflexión moral en el prisionero. Inicialmente este enfoque tuvo una influencia por el sistema inquisitivo que limitaba las garantías de defensa y se basaba en confesiones, muchas veces que pues, eran forzadas. En contraste, surge el sistema acusatorio, que pues, aparece después del primero, que era considerado como el más justo, que permitía la acusación y también que la defensa presentara sus pruebas equitativamente ante un juez imparcial. En épocas ya recientes, las reformas penitenciarias han puesto mayor énfasis en esta rehabilitación del delincuente de que ya hemos hablado, donde se busca modificar su conducta y sus actitudes para que al cumplir su condena se reintegre a la sociedad. Además de la introducción de todos estos sistemas, aparece el de un modelo mixto que combinaba el aspecto del sistema inquisitivo y el acusatorio, que junto con el modelo adversarial impulsaba a una justicia más participativa, ya que se tenía en cuenta al incorporar al juicio por jurados y donde se tenía la democracia y a un factor equitativo, donde se permitía la participación del pueblo en la toma de decisiones judiciales. En este contexto, las reformas penitenciarias actuales buscan no solo castigar, sino también rehabilitar, permitiendo que los individuos se reintegren a la sociedad de una manera efectiva. Este enfoque se da en el tratamiento y la rehabilitación, que sería fundamental para reducir la reincidencia y construir un sistema penal mucho más justo y más humano. Bien. Nos encontramos con el doctor Daniel Esteban Muñoz Lazo, doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa María. Participó en el Parlamento Joven de Arequipa durante 2018, fue regidor municipal de Arequipa en el periodo de 2015 a 2018, además de presidente del Consejo Provincial de la Juventud en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Fue personal docente en su casa de estudios, la Universidad Católica de Santa María, y actualmente es personal administrativo, catedrático y docente de la Universidad de San Martín de Porres. Buenas noches, doctor Muñoz. Le doy la bienvenida a este espacio en el que compartiremos conocimiento jurídico. Para empezar la ronda de preguntas, cuéntenos, doctor Muñoz, ¿cómo ha sido su paso para lograr un éxito temprano? Porque usted es abogado y, para mi perspectiva, es un abogado exitoso muy joven. ¿Por qué el doctor Muñoz quiso ser abogado? Agrada esta grabación. Bueno, me motivé bastante por el derecho porque creo que los seres vivimos en sociedad, es algo claro, y como establecía Rousseau en su obra El contrato social, el ser humano requiere de la sociedad. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es aquella profesión que se relaciona con la sociedad, que se relaciona con ese vínculo existente entre los seres para poder generar derechos? Y apareció así el derecho. Es así que fui estudiándolo, fui revisándolo. No tengo una gran memoria, no voy a decir que la memoria es uno de mis fuertes, pero sí me parece interesante el hecho de poder entender o conocer la convivencia social y cómo los seres humanos vamos cediendo algunos derechos al Estado para poder convivir. Creo que esos hechos fueron los que me impulsaron a poder entender y conocer desde un punto de vista general y desde un punto de vista más específico, por ejemplo, qué sucede cuando muere una persona, qué era un testamento, quiénes eran los principales herederos, cómo se celebraba matrimonio, un divorcio. Creo que esos hechos ya más particulares también sirvieron de motivación. Bien, es debido a su dedicación y a su trayectoria que el día de hoy lo hemos citado para que desde su perspectiva responda a preguntas que nos ayudarán a comprender y analizar conceptos e hitos históricos que engloban al derecho y a su historia. Para comenzar, quisiera preguntarle cuál es su perspectiva acerca de la justicia. ¿Cómo usted cree que este término, a lo largo de la evolución y de las civilizaciones, ha impactado dentro de lo que conocemos ahora como término de justicia?
Creo que con el paso del tiempo, la justicia ha ido evolucionando. Ha existido, si nosotros vemos, los diversos hitos históricos del mundo, han estado presentes a través de diversas declaraciones, diversas situaciones, diversos hechos que le han permitido al derecho generar una evolución. Por ejemplo, hablar de la Carta Magna de 1215, Inglaterra, del rey Juan sin tierra, es hablar de la generación de derechos y del concepto de justicia que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Y si buscamos aterrizar en lo que va a responder a la historia del Perú, hablar de la Constitución de Cádiz, por ejemplo, también responde a nuevos conceptos de justicia. Y hablar del desarrollo constitucional, las 12 constituciones que ha tenido el Perú, también es enfocarse en cómo ha ido interiorizándose, desarrollándose, pero también haciéndose universal. La Declaración Universal, por ejemplo, de los Derechos Humanos de 1948, afirma derechos inalienables e independientes y busca garantizar la dignidad humana de las personas desde un enfoque global. Ojo, ya no hablamos, la justicia evolucionaria no solamente a una justicia individual, sino también a una justicia mundial, a un contexto global para llegar a lo que hoy conocemos por justicia. La justicia es un ideal, por lo tanto, está en constante evolución con el paso del tiempo. Y creo que seguirá evolucionando, ¿eh? No ha terminado en ese avance. En ese caso, ¿en qué medida los grandes hitos históricos del derecho, como usted ya mencionó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta Magna, pueden ser vistos como intentos de universalizar una noción de justicia o simplemente como reflejos de las hegemonías políticas y culturales de su tiempo? Creo que son producto de las circunstancias históricas que se viven en ese momento, lo que va a impulsar, por ejemplo, la Declaración Universal y la Carta Magna. Circunstancias específicas, por ejemplo, cuando hablamos de la Carta Magna, es esa lucha existente entre el monarca y los varones o la clase acomodada en Inglaterra, donde había un enfrentamiento respecto a los intereses particulares y los intereses de justicia. Si hablamos de la Declaración Universal, es resultado del consenso entre las potencias tras la Segunda Guerra Mundial, teniendo entonces un enfoque europeo, un enfoque eurocéntrico y una imposición, y claro está, de igual manera un enfoque norteamericano y una imposición, ojo, es importante también hacer esa referencia, una imposición de los vencedores sobre los vencidos o sobre el mundo inclusive. El Perú, por ejemplo, no participa activamente de la Segunda Guerra Mundial por las circunstancias que conocemos. Pero sí la Declaración Universal, el día de hoy, tiene un rango constitucional como tratado internacional de aquellos que ha ratificado el Perú. Estos hitos, entonces, podemos hablar de la Declaración Universal, la Carta Magna, aspiran a generar un concepto de justicia en base a realidades políticas, en base a realidades culturales, que van a buscar universalizar estos derechos. Ese sería el análisis que puedo establecer en ese aspecto. Listo. Además de estos grandes hitos históricos, tenemos también a las nociones filosóficas con respecto a la justicia, como el derecho natural de Aristóteles o el contractualismo de Hobbes y Rousseau. Respecto a las realidades políticas y sociales en diferentes épocas, ¿cómo éstas han interactuado y en qué medida cree usted que dichas teorías han influido en los sistemas legales modernos como el common law o el derecho civil? Correcto. Cuando hablamos de la influencia que ha tenido en el derecho, es importante hacer referencia a dos aspectos fundamentales. Hablar del modelo del civil law, que por ejemplo es el modelo que sigue el Perú, ese modelo codificado, y hablar del common law, un modelo inglés que se basa principalmente en la jurisprudencia. Vamos entonces a hablar de las nociones filosóficas para luego continuar aterrizando en el civil law y el common law. Las nociones filosóficas, nadie va a negar que han tenido un impacto muy grande a lo largo del tiempo en el desarrollo de las políticas de forma histórica. Hablamos entonces del derecho natural cuando hacemos referencia a Aristóteles.
¿Por qué hablamos de Aristóteles? Porque para Aristóteles la justicia está vinculada directamente a la naturaleza humana y al uso de la razón. Para Aristóteles, entonces, la justicia es un equilibrio existente entre los conceptos legales que debe buscar ¿qué? Satisfacer principalmente el bien común. Esa es la base. Más adelante también va a haber esa fusión entre esa filosofía aristotélica con la teología cristiana. ¿Y qué va a generar como resultado? Por ejemplo, el derecho canónico y las ideas de justicia natural. Hablar del ser humano en un estado natural y hablar del ser humano en un contrato social es referirnos, salir de Aristóteles e irnos un momento a Rousseau y a Hobbes. Tanto Rousseau en el contrato social como Hobbes en el Leviatán nos hablan exclusivamente de la presencia de un gobierno que es autoritario, un gobierno que es fuerte, para evitar el caos en el que nos encontraríamos todos los miembros de una sociedad. Rousseau plantea la idea de que la voluntad general y la democracia influye a través de los movimientos sociales y los movimientos políticos. El resultado de ello, por ejemplo, lo vemos en el desarrollo de la Revolución Francesa, donde se aplicaron conceptos de igualdad, conceptos de participación, conceptos de libertad. Hay una influencia política, pero también hay una influencia jurídica en los sistemas legales modernos, y ahí aterrizamos en el Common Law y el Civil Law. El Common Law debe ser entendido como esas nociones de justicia a través de los precedentes, a través de las prácticas. Es un enfoque más pragmático. No vamos a negar entonces por eso que es una evolución generada del derecho natural y del contrato social. La jurisprudencia como una base fundamental del desarrollo legislativo. Y por otro lado, el Civil Law hay que entenderlo como las codificaciones de las leyes. La influencia de la justicia y de la racionalidad, pero cómo esta influencia va a estar presente en la codificación, cómo se van a hacer presentes los derechos individuales y los derechos sociales codificados, establecidos en un compendio normativo. Entonces podemos decir que hablar de filosofía y hablar del Civil Law o el Common Law es entender la justicia, la ética o la moralidad en una circunscripción territorial, en una estructura social. Hablar de derecho y justicia es relevante hoy en día, sí, pero también es importante conocer las teorías y las realidades políticas que han generado esos derechos y esos deberes, porque los derechos de los peruanos no es igual a los derechos de los ingleses, y los deberes tampoco, porque responde a una evolución y a una realidad individual, pero también a una realidad histórica. Bien, con respecto a lo que usted menciona acerca de la evolución que ha tenido la justicia, sabemos que actualmente estamos en un mundo casi digitalizado al 100%, con una tecnología muy avanzada, y es así que esta misma ha impactado muchas áreas de nuestras vidas, incluyendo al derecho. Ante ello, ¿de qué manera considera usted que estos avances tecnológicos han transformado y desafiado las nociones tradicionales de justicia y responsabilidad en el ámbito legal? Asimismo, ¿cómo puede el derecho contemporáneo adaptarse a estos avances sin comprometer los principios fundamentales de equidad y debido proceso? Correcto. Nadie va a negar que la tecnología ha transformado todos los ámbitos de nuestra vida social y de igual manera ha transformado el derecho. Nociones antiguas, por ejemplo, o tradicionales de justicia han cambiado. Hoy hablamos del acceso a la justicia, por ejemplo, a través de plataformas digitales, a través de servicios jurídicos digitales, donde hay una calidad y hay una fiabilidad en la información. Aplicaciones, por ejemplo, que te pueden brindar jurisprudencia, que te pueden brindar doctrina, que te pueden brindar las diversas fuentes del derecho que hemos estudiado. Hablamos también de una evidencia digital. Tenemos expedientes digitales, tenemos audiencias digitales a través de diversas plataformas virtuales. Hablamos también de la presencia de nuevos delitos. Por ejemplo, el acoso cibernético,
la difamación a través de los medios electrónicos. Y hablamos también del uso de la inteligencia artificial en el derecho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el derecho ante esta situación? ¿Enfrentarse a la tecnología o adaptarse? Pienso yo que el derecho y los abogados tenemos que adaptarnos a esta situación tecnológica. Claro, los abogados estamos acostumbrados más a una lectura quizás de material físico, libros, revistas, o una que otra página web o un PDF. Pero el derecho debe adaptarse a la inteligencia artificial, al derecho digital, a la ciberseguridad. Las leyes deben ir de la mano con los cambios tecnológicos. Debemos hablar de nuevas protecciones que se deben brindar ante nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho al Internet. ¿Qué tan importante es el Internet en la actualidad? Pienso que es vital. Pienso que es vital. No puedes hacer absolutamente nada o estás ampliamente limitado sin el Internet. Entonces es importante hablar de la protección de derechos. Pero también la tecnología debe acompañarse por el tema ético y el tema jurídico. ¿Qué va a suceder si más adelante, porque la tecnología avanza, qué va a suceder más adelante si aparece, por ejemplo, la clonación humana? Si la tecnología puede hacerlo, ¿el derecho lo va a regular? ¿O el derecho va a negar su existencia? ¿Y qué va a pasar en esas situaciones jurídicas? Entonces creo que es importante que la tecnología va a avanzar, no va a detenerse, pero el derecho también debe estar conectado y cauteloso respecto a las propuestas que se planteen más adelante. Bien, eso ha sido la ronda de preguntas con respecto al tema de justicia. Muchas gracias al doctor Muñoz por darnos una perspectiva desde su punto de vista acerca de lo que ha pasado con la justicia, su evolución, cómo ha cambiado con respecto a lo que vamos pasando en la actualidad acerca de una digitalización. A mí me ha tocado hablar sobre el tema número 6, el cual nos dicen que son los análisis de cómo los avances tecnológicos y la globalización están desafiando y transformando las nociones tradicionales de justicia en el ámbito legal. Bueno, el impacto de los avances tecnológicos y la globalización en las ideas tradicionales de justicia en el ámbito legal es un tema crucial. Desde una perspectiva histórica vemos cómo el derecho ha cambiado con el tiempo para adaptarse a los cambios sociales, económicos y políticos. En la actualidad, tanto como los avances tecnológicos como la globalización son fuerzas las cuales se están transformando profundamente tales estructuras jurídicas y las concepciones de justicia que se han mantenido durante mucho tiempo e inclusive durante siglos, los cuales nos presentan nuevos desafíos que requieren una respuesta efectiva y justa por parte de las estructuras legales. En épocas antiguas, los sistemas legales se encontraban en lugares, por decirse, específicos, tales como los tribunales físicos y procesos estrictamente formales, mientras que hoy en día tales nociones e ideas tradicionales sobre la justicia están siendo alteradas por el derecho digital. Con respecto al acceso a la justicia, tenemos lo que es hoy en día la tecnología digital, los cuales se basan en plataformas en línea y aplicaciones que permiten un acceso más amplio a servicios legales. Esto puede democratizar el acceso a la justicia, pero también plantea el riesgo de una brecha digital, donde quienes no tengan acceso a esta misma puedan ser excluidos. Asimismo, tenemos lo que es el asesoramiento legal automatizado a partir de software de gestión que ofrecen asesoramiento básico. Bueno, tenemos que enfatizar cómo las violaciones a los derechos humanos en línea pueden ser difíciles de rastrear, monitorear o incluso conceptualizarse. Las leyes tradicionales no preveían los delitos de odio en línea, como el acoso digital o la difusión de información falsa. Y las plataformas digitales a menudo se muestran incapaces de abordarlos de manera efectiva. Además de que los delitos cibernéticos, los cuales han creado una nueva categoría de infracciones legales que superan la capacidad tradicional del derecho, lo cual es que estos mismos delitos pueden ser cometidos por personas en cualquier parte del mundo de manera anónima, lo cual estaría desafiando los límites de jurisdicciones nacionales y dificultan que los sistemas jurídicos, los cuales tienen como objetivo garantizar la justicia, se limiten a no garantizarla.
Es así como debido a esto surgieron los derechos digitales. La tecnología ha creado nuevas categorías de derechos, siendo estos el acceso al Internet, la privacidad en línea y la propiedad de datos, los cuales fueron incluidos en el artículo 2, inciso 4 y en el artículo número 14 de la Constitución Política del Perú. Este es un claro ejemplo de adaptación del derecho según el contexto social. Por otro lado, se implementó el acceso a la justicia, como mencioné antes, con los tribunales en línea y las plataformas digitales, los cuales van a facilitar el acceso al sistema judicial, accediendo a esta de manera más económica y eficiente. Y se tiene por seguro, o se dice que de esta manera también se eliminarán lo que son barreras geográficas, económicas, pero además nos planteará nuevos problemas de equidad e imparcialidad en el acceso a la justicia. En algunos países ya se están utilizando tales algoritmos para ayudar en la toma de decisiones judiciales, como la evaluación del riesgo para la concesión de fianza o la asistencia de criminales. Aunque estas tecnologías prometen ser eficientes y objetivas, también hay preocupaciones éticas importantes. Cuando se confía demasiado en las máquinas o en las inteligencias artificiales, los algoritmos pueden perpetuar e incluso amplificar los sesgos existentes en los datos sobre los que se entrenan, es decir, en base a lo que se han creado. Lo que plantea interrogantes sobre imparcialidad de la justicia, es decir, de que esta no se pueda lograr de manera equitativa y de manera efectiva. La inteligencia artificial será capaz de ponderar teoría del caso en competición, valorar las pruebas y encontrar o crear respuestas ante lagunas de información o contradicciones. Y también se piensa que en vez de disminuir, como mencioné antes, las injusticias, la tecnología mal utilizada puede fomentar las desigualdades y socavar la equidad, la cual es uno de los principios fundamentales de la justicia. Asimismo, la mediación y el arbitraje han ganado popularidad gracias a la globalización y la tecnología. Estos métodos pueden ofrecer soluciones más rápidas y menos costosas, pero también pueden carecer de la formalidad y protección que brinda un juicio tradicional. Agregando además lo que dijo el doctor Muñoz, el cual nos dice de que el derecho debe ir de la mano con la tecnología, debido a que esta va a hacer que el derecho se sujete a los distintos cambios, mejor dicho, que se adapte, como por ejemplo los nuevos derechos que surgieron, tales como el derecho al Internet, el derecho que tiene cada persona de poder acceder a este mismo. Ese es un claro ejemplo de esta adaptación y la verdad yo considero que es muy fundamental que ambas se complementen para poder adaptarse a esta nueva sociedad. Nosotros tenemos el reto de equilibrar tales avances tecnológicos y la globalización con los principios fundamentales de la justicia, tales como la equidad, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Solo de esta manera será posible establecer un sistema legal que cumpla con las demandas, con las situaciones que se enfrenten en la época actual, refiriéndome al siglo XXI. Gracias. Como séptimo punto en este ensayo hablaré acerca de las perspectivas críticas de los sistemas legales actuales para proporcionar justicia y los desafíos que enfrentan. Empezaré diciendo que durante la historia del derecho, la concepción de justicia ha sido uno de los estribos fundamentales en la organización de las sociedades y en la protección de los derechos. Asimismo, la justicia, desde su origen hasta el mundo contemporáneo, ha sido vista como el ideal para garantizar el orden en la sociedad, la protección de los derechos y la resolución de los conflictos de manera equitativa. Sin embargo, la capacidad de los sistemas legales actuales enfrentan desafíos para proporcionar justicia, y esos desafíos impiden muchas veces la correcta tutela de derechos de las personas, derechos que los estados deben respetar, proteger y cumplir. Los sistemas actuales, como el derecho civil, presentes en gran parte de Europa y América Latina, tienen su origen en el derecho romano. Por otro lado, el common law, utilizado en países como Estados Unidos y Canadá y otros países de habla inglesa como Inglaterra e Irlanda, se basan en el principio de que las decisiones previas poseen fuerza de ley. Quiere decir que se les reconoce la capacidad a los tribunales de apelación de interpretar y aplicar la ley a futuros litigantes del derecho a través de precedentes judiciales para resolver casos futuros similares.
Los sistemas actuales para proporcionar justicia enfrentan desafíos como la desigualdad, la discriminación y el limitado acceso a la justicia, los cuales impiden la protección y la tutela de los derechos fundamentales. Uno de los desafíos de los sistemas legales que enfrentan actualmente es la desigualdad. En muchos países, la justicia y el trato legal uniforme es único en cada sistema. Pueden tener ciertas variaciones en relación a los medios para acceder y en las formas en las que un Estado puede proporcionar justicia. Sin embargo, existen casos en que las personas, por ejemplo, de bajos recursos, atraviesan con gran dificultad ese acceso a los servicios legales, generando una desigualdad en el sistema para proporcionar justicia. Y esa desigualdad de recursos entre las partes dentro de un conflicto, dentro de un proceso, resulta en una inestabilidad en el poder de representación y en el ejercicio de su defensa, y que enerva el principio de igualdad ante la ley. Otro de los desafíos que enfrentan los sistemas legales actuales es la discriminación, especialmente en el sistema de los Estados Unidos. La discriminación racial sigue socavando de manera desproporcionada a la población afrodescendiente y que afecta de diversas maneras, en casos penales, en casos en donde la violencia que ejercen las autoridades es inmensa e inclusive en el tratamiento de enfermedades. Y un claro ejemplo que evidencia estos actos de discriminación para acceder a la justicia viene a ser el caso de la cantante Bessie Smith, quien fue víctima de un accidente movilístico y que producto de ello fue trasladada en ambulancia por todos los hospitales de la ciudad de Mississippi. Y pues le negaron el ingreso argumentando que simplemente eran hospitales únicamente para personas blancas. Producto de la hemorragia y de la no atención en el debido momento, la cantante terminó falleciendo. Este es un claro ejemplo, como muchos otros casos reconocidos y que evidencian un claro acto de discriminación que enfrentan los sistemas legales. Asimismo, también otro desafío que enfrentan estos sistemas viene a ser en relación al acceso a la justicia, latentes en ciertos grupos vulnerables, en ciertos grupos de bajos recursos económicos, en los que ellos demandan la protección de los derechos e intereses, aplicando el principio de celeridad, un principio el cual consiste en que el proceso deba ser resuelto en el menor tiempo posible sin vulnerar o sin terminar afectando sus derechos fundamentales. Ante ello, uno de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para la Agenda del 2030 venía a ser el de garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio de las libertades fundamentales de las personas, y con mayor énfasis hacia aquellas personas que enfrentaban múltiples barreras, ya sean por circunstancias económicas, por circunstancias políticas, sociales y culturales. Pues en tanto el acceso a la justicia resulta fundamental, resulta indispensable para el ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas, finalmente son los sistemas legales quienes tienen que enfrentar estos desafíos a través de la implementación quizás de medidas adecuadas, de medidas óptimas e idóneas a las circunstancias de sus realidades, y así a través también del fortalecimiento de sus instituciones y de sus órganos de justicia. En conclusión, hemos podido apreciar que a lo largo de este videoensayo que la evolución del concepto de justicia ha atravesado por un proceso complejo desde las antiguas civilizaciones hasta nuestras épocas, adaptándose a realidades sociales, culturales y políticas cada vez más distintas y modernizadas. Las diversas escuelas del pensamiento jurídico, quienes han brindado un enfoque diferenciado, pero comprometidos por cómo debe entenderse y aplicarse la justicia. Los hitos históricos, como la Carta Magna de 1215, que fue un documento clave
que limitó el poder del monarca y sentó las bases para los derechos y las libertades de los ciudadanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, el cual también permitió establecer un marco ya universal para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su sexo, raza, religión, nacionalidad u otra condición social. Ello refleja el avance significativo en la formalización, en la universalización de los derechos y que influyó también profundamente en los sistemas jurídicos legales contemporáneos. Al hacer esta comparación entre estos distintos sistemas legales, como el common law, el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho islámico, se observa que a pesar de las variaciones en su interpretación y su aplicación, todos abordan el sistema o el concepto esencial de justicia, aunque con matices diferentes y enfoques diferentes, pero todos se engloban a ello. Hoy en día los avances también tecnológicos, la globalización, presentan nuevos desafíos a estos sistemas legales o a los sistemas que conocíamos tradicionalmente, forzando también a los sistemas legales actuales a enfrentar desafíos como la discriminación, como las desigualdades, al límite en el acceso a la justicia, enfrentar esos desafíos para poder garantizar una justicia plena, una justicia equitativa en los diversos enfoques que presentan cada estado, cada ciudad.